Nunca olvidó el momento en que una bota vieja cayó a sus pies en la tierra polvorienta, y el hombre que la había lanzado se dio la vuelta sin mirarla a los ojos. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que esa bota cambiaría el destino de un pueblo entero. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. Mi nombre es Casa. En la lengua de mi pueblo, significa vestida de pieles. Mi madre me dio ese nombre porque nací en el corazón del invierno, envuelta en el pelaje de un venado que mi padre había cazado la noche anterior, como si la tierra misma quisiera protegerme desde el primer aliento. Mi madre era curandera, la más respetada entre los Chiricahua del Valle de las Nacentes Sagradas, ese lugar donde el agua brota fría y clara entre las piedras rojas, como si el Gran Espíritu la ofreciera a manos llenas. Ese valle era nuestro. Lo había sido durante generaciones que ningún hombre blanco podía contar. Tenía 19 años, cuando el mundo que conocía ardió en una sola noche. Lo cuento ahora desde la distancia de los años, sentada frente al fuego con mi hijo Nantán, dormido a mis pies, ya con 7 inviernos encima, y los ojos de su padre muerto mirándome desde su rostro. Lo cuento porque él tiene derecho a saber, porque cada apache que respira tiene derecho a saber cómo sobrevivimos cuando nos querían borrar del mapa, cómo se borra el rastro de un animal en la arena. Debo volver al principio, al valle, a la noche en que Del Shai murió. Mi esposo era un hombre bueno, de esos que la tierra produce pocas veces. Conocía cada piedra del valle, cada planta que mi madre usaba para sanar, cada estrella que guiaba a los guerreros de regreso a casa. Cuando me tomó por esposa, su familia encendió fuegos en lo alto del cerro durante 3 noches, y las llamas se veían desde las montañas del norte. Yo tenía 17 años, y él 21, y en nuestro primer año juntos concebimos al hijo que ahora duerme a mis pies. Pero ese año también llegó el hombre que llamaban Harlan Bros. Bros era especulador de tierras, aunque él prefería llamarse a sí mismo empresario y hombre de progreso. Había llegado desde el este con dinero de inversores de Boston y Nueva York, hombres que nunca habían pisado el desierto, pero que sabían muy bien el valor de la tierra fértil, con agua abundante. Nuestro valle, con sus nacentes, que nunca se secaban ni en los peores veranos, valía una fortuna para quien quisiera establecer ranchos de ganado o cultivos de algodón. Bros lo sabía, y sabía también que mientras los Chiricahua de Casa viviéramos ahí, esas tierras no podían ser suyas legalmente. Así que decidió usar otros métodos. El capitán Aldrich fue su herramienta. Un oficial joven, ambicioso, con deudas de juego en Fort Bowie y la mirada fija en un ascenso que nunca llegaba. Bros le ofreció dinero y Aldrich le ofreció su uniforme. El trato fue sencillo y monstruoso. Fabricar un incidente. Hacer parecer que los Chiricahua del Valle habían atacado una caravana de colonos. Usar ese pretexto para enviar la caballería y limpiar la tierra de sus habitantes naturales. La noche del ataque, Del Shai estaba cazando a 2 kilómetros del campamento. Escuchó los disparos y corrió de regreso. Llegó justo cuando los soldados incendiaban los wickiups, cuando las mujeres corrían con los niños en brazos y los ancianos caían sin poder moverse. Llegó y se interpuso entre un cabo y mi madre, que sostenía su bolsa de medicinas con ambas manos como si fuera un escudo. El cabo le disparó en el pecho. Del Shai cayó mirando las estrellas que tantas veces había usado para orientarse en la oscuridad. Yo vi cómo moría desde detrás de las rocas del río, donde me había arrastrado cuando empezaron los tiros. Tenía 4 meses de embarazo y una mano sobre mi vientre que ya empezaba a crecer, y lo único que podía hacer era morderme el puño para no gritar, mientras el fuego devoraba todo lo que habíamos construido. Mi madre sobrevivió esa noche. Logró escapar hacia las montañas con 2 niñas pequeñas. No volvería a verla en meses. El resto de mi familia, mis tías, mis primos, los ancianos que conocían canciones que nadie más recordaba,
Desapareció esa noche entre el humo y la pólvora. Huí hacia el norte durante 3 días sin parar, bebiendo de charcos, comiendo raíces que mi madre me había enseñado a reconocer de niña. El bebé pateaba dentro de mí, como si protestara contra la injusticia de haber llegado a un mundo así. Sus patadas me mantenían en movimiento. Cada golpe contra mis costillas era un recordatorio. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Fue en esa huida que llegué al rancho de Wallace Pruitt. No tenía intención de acercarme a ningún rancho blanco, pero llevaba 3 días sin comer nada sólido. El sol de Arizona había secado cada charco del camino, y mi cuerpo embarazado estaba llegando a sus límites. Vi los corrales desde la cima de una loma, el humo de la cocina, las vacas paciendo tranquilas, y algo en mí, quizás el instinto animal de la supervivencia, o quizás la desesperación pura, me hizo bajar. Lo que encontré en ese rancho fue el primer hilo del tejido que eventualmente salvaría a mi pueblo. Aunque en ese momento solo vi a un hombre viejo lanzando una bota vieja a mis pies. El rancho de Wallace Pruitt era exactamente lo que parecía desde lejos. Un establecimiento próspero, con establos bien construidos, una casa de adobe de 2 plantas, y empleados que se movían con la eficiencia de quien ha trabajado en el mismo lugar durante años. Pruitt mismo era un hombre de unos 60 años, con bigote blanco y la espalda todavía recta, de quien ha pasado la vida a caballo. No era cruel por temperamento, era simplemente un hombre de su tiempo, y su tiempo decía que las tierras apache eran un obstáculo al progreso, y que las mujeres indígenas embarazadas en el umbral de su rancho eran un problema a resolver lo antes posible. Me miró de arriba abajo, con los ojos entrecerrados cuando llegué al porche, cubierta de polvo, con la barriga ya visible bajo mi vestido de cuero y los pies con ampollas reventadas. No dijo nada durante un momento largo. Luego entró a la casa y salió con una bota de cuero café, vieja y gastada, con la suela despegándose en la punta. La lanzó a mis pies desde el porche. «Lárgate de aquí antes de que lleguen mis hombres», dijo. «Toma eso, y no quiero verte por aquí». Sentí la rabia subirme desde las entrañas como agua hirviendo. Acababa de ver morir a mi esposo. Había caminado 3 días sin comer. Llevaba dentro de mí a un hijo que no había pedido nacer en medio de una guerra. Y este hombre me tiraba una bota vieja como si fuera un perro. La rabia era tan intensa que por un momento no me importó morir. Quise gritarle quién era yo, quién era mi pueblo, qué le habían hecho esos hombres con uniforme azul que él tan tranquilamente dejaba operar en tierras que consideraba suyas. Pero el bebé pateó, fuerte, justo debajo de mis costillas, y la rabia cedió 1 centímetro al miedo. No podía morir aquí. Todavía no. Recogí la bota sin mirarlo y me alejé hacia las sombras de los álamos que crecían junto al río seco. No fue hasta que estuve a resguardo entre los árboles que miré la bota de verdad. Era pesada. Demasiado pesada para ser simplemente cuero y suela gastada. Metí la mano adentro y mis dedos tocaron papel. Saqué lo que había dentro con manos que no podían dejar de temblar. Billetes. Fajos de billetes atados con cordel. Más dinero del que mi pueblo entero había visto junto en su vida. Conté con dificultad, porque el español que había aprendido de los misioneros no alcanzaba para los números grandes. $300. Quizás más. Me quedé mirando ese dinero durante un tiempo que no supe medir. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que me echaba de su propiedad con una bota vieja metía $300 dentro de ella? ¿Era una trampa? ¿Una prueba? ¿Un error? ¿O acaso Wallace Pruitt no era tan simple como había parecido en ese porche? No tenía respuestas. Tenía hambre, sed y un bebé que necesitaba que su madre sobreviviera. Guardé el dinero en el interior de mi vestido, junto a mi piel, y seguí moviéndome hacia el norte. El valle sagrado donde había nacido quedaba a 2 días de camino. Sabía que los soldados de Aldrich probablemente lo vigilaban, esperando a los Chiricahua que intentaran regresar.
Pero también sabía que entre las montañas del norte había un lugar que solo los curandeiros de mi pueblo conocían. Una caverna en el flanco del cerro, donde las nacentes nacen, con una entrada tan estrecha que un hombre de espaldas anchas no podía pasar. Mi madre me había llevado allí una vez, cuando tenía 12 años, para mostrarme los artefactos sagrados que generaciones de curandeiros habían guardado. Me había enseñado la entrada disfrazada de zarza. Toward that cavern I moved, using every skill my mother had spent years teaching me. I read the land the way others read books. The broken twig that meant a patrol had passed hours before, the circling hawk that meant open ground ahead, the direction of the ant trails that led to water. My body ached with the weight of the child inside me, but I moved silently, a shadow among shadows, a woman who the desert itself was trying to protect. Llegué a la entrada de la caverna al caer la tercera noche. La zarza que cubría la entrada seguía intacta. Nadie había estado allí desde que mi madre me había traído 7 años atrás. Aparté las ramas con cuidado. Arrastré mi cuerpo por la apertura estrecha con el bebé empujando contra la piedra y caí al interior sobre manos y rodillas. La oscuridad olía a tierra antigua y a algo más, a copal y salvia seca, a las ofrendas que generaciones de curandeiros habían dejado allí para los espíritus. Mis manos tocaron piedra lisa, luego cerámica, luego madera. Esperé a que mis ojos se adaptaran a la oscuridad mínima que entraba por una grieta en el techo, y poco a poco el interior de la caverna tomó forma. Era más grande de lo que recordaba. Al fondo, sobre una repisa natural de roca, había vasijas de barro selladas con cera, cestas tejidas con tapa y algo que no esperaba encontrar. Una caja de madera oscura, con bisagras de metal oxidado, que no parecía pertenecer al mundo apache, sino al mundo de los blancos. Me acerqué a esa caja con el corazón golpeando fuerte. La abrí. Dentro había documentos, papeles escritos en inglés y en español, con sellos militares y firmas que no supe leer completamente en la oscuridad. Y debajo de los papeles, envuelto en piel de venado, un diario de cuero negro con el nombre estampado en la tapa. Sergeant Thomas Hare, 6th Cavalry, Arizona Territory. Alguien había escondido esa caja allí. Alguien que sabía de la caverna, o que había sido llevado a ella por un apache que confiaba en él. Y ese alguien quería que esos documentos sobrevivieran. Esa noche, con la espalda apoyada contra la roca antigua de la caverna, comí raíces y bebí agua de una de las vasijas selladas, que milagrosamente todavía contenía agua limpia. El bebé pateó 2 veces, suave, casi preguntando. Puse la mano sobre mi vientre y le hablé en chiricahua, en voz tan baja que solo las piedras y los espíritus podían oírme. «Vamos a estar bien», le dije. «Tu madre encontró un refugio, y creo que también encontró algo importante». Afuera, el desierto cantaba con el viento de la noche. Adentro, yo seguía viva. Los días siguientes en la caverna fueron los más solitarios de mi vida, y de un modo extraño,